plata es un código que como si me lo piden. Pero el de hoy se los puedo regalar en una USB o no sé cómo hago para que también puedan. ¿Está bien? Hoy miraremos el tema titulado El mundo que Dios no creó. Dios es creador de muchos mundos, pero este mundo del que hoy estamos viviendo, protagonizado por noticias que dejan enloquecido al planeta, créanlo que no es el mundo que Dios creó. Es el mundo que da vuelta hoy, un mundo loco. Entonces, nuestro tema, el mundo que Dios no creó así como está. Entonces, viene la inquietud del millón y es esta: si Dios no creó el mundo así, ¿cómo fue que Dios creó el mundo? Ahora, no es como lo que hoy vemos el mundo que Dios creó. Dios evaluó el mundo que creó. Si usted abre su Biblia, va a encontrar que Dios, cuando creó el mundo y lo vio ya terminado, obra acabada, dice en Génesis capítulo 1, el último versículo del capítulo 1 de Génesis, dice: y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Y sabe cuánto le puso? De 1 a 10, 10. Dice el texto de esta manera: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era 10, bueno. Y le colocó un adjetivo calificativo, bueno, y el adjetivo es en gran manera. ¿Cómo ahora nosotros sufrimos de calores, de lluvias que erosionan nuestras vidas? ¿Cómo sufrimos hoy de los zancudos y los tábanos? ¿Cómo sufrimos hoy del robo y tantas cosas más? Este mundo no lo creó Dios así, lo creó bueno en gran manera. Entonces la pregunta del millón es: Dios mío, ¿cómo creaste el mundo? En un libro titulado Patriarcas y Profetas encontramos una hermosa descripción del mundo que Dios creó. ¿Quieren saber? Miren ustedes cómo fue el mundo que Dios creó. Dice: cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente hermosa, hermosísima. Estos son pequeños paisajes, pero lo que Dios creó, no se moría una sola hojita del árbol más sencillo y miserable que fuera. Saben que cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente hermosa, y además dice que la superficie presentaba un aspecto multiforme, con montañas, colinas y llanuras, entrelazadas con magníficos ríos y bellos lagos. Ese era el mundo que Dios había creado, y dice: pero las colinas, las montañas no eran abruptas y escarpadas, ni abundaban en ellas declives aterradores y tampoco abismos espeluznantes como ocurre ahora. No, eso no existía. Y aún más, cuando Dios creó el planeta Tierra, dice que las agudas y ásperas cúspides de la rocosa armazón de la tierra estaban sepultadas bajo un suelo fértil que producía por doquiera una frondosa vegetación verde. Lo que Dios creó era fantástico. Y entonces no había repugnantes pantanos ni desiertos estériles, tampoco eso lo había. Agraciados arbustos y delicadas flores saludaban la vista por donde quiera. Y luego dice: las alturas estaban coronadas con árboles aún más imponentes que los que existen ahora. Y algo más todavía: el aire limpio de impurezas, de impuras miasmas, era claro y saludable. El paisaje sobrepujaba en hermosura los adornados jardines del más suntuoso palacio de la actualidad. La hueste angélica, los ángeles celestiales, presenciaron la escena con profundo dolor cuando vieron cómo la naturaleza se cambió. Cómo lo que Dios había hecho bueno en gran manera ahora se convertía en lo peor.
Dios vio lo que había hecho y era bueno en gran manera. Cuando Dios creó la tierra, ¿la creó para qué? Dice, la tierra fue creada con propósito. Y de esto encontramos lo siguiente. Número 1, 3 propósitos con los cuales Dios creó la tierra. En el libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan, los cielos hablan, los cielos dicen la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esos paisajes que de vez en cuando Dios los pinta, ese cielo maravilloso que a veces Dios pinta, uno dice, uy, qué cosa tan maravillosa. ¿Cómo sería antes? ¿Cómo será si el paisaje es hermoso? ¿Cuán hermoso es el pintor del paisaje? Saben, mis amados, que la primera razón por la cual Dios creó el planeta Tierra era para que contara las maravillas, lo grandioso. Si Dios se preocupó por hacer las cosas inanimadas de la manera más perfecta y bonita, ¿cuánto más se interesó por hacernos a nosotros un mundo agraciado? Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Él no creó pantanos, no creó desiertos, no creó una tierra de desplazados. No, la creó para que fuese armoniosamente habitada. Y sabe más, la tierra fue creada con sabiduría. Y sabe más, en Isaías capítulo 43, versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios te hizo para esto que dice aquí, para su doxa. La palabra doxa quiere decir gloria. ¿Qué es gloria? Gloria es admiración, es fama, prestigio, honor, invocación al Señor. Eso es gloria. Dios nos hizo a nosotros no para que fuésemos unos enfermos que apestásemos el planeta. No, Dios no nos hizo para que codiciásemos lo ajeno. Dios no nos hizo para vivir una vida como la que estamos viviendo, de tanta pobreza y miseria. No, cuando Dios nos hizo era para que nosotros fuésemos el prestigio de Dios, fuésemos la fama de Dios. Dios quiso que tú fueses el honor de Dios. Que cuando tú tienes una criatura o haces algo, eso que hace testifica de tu carácter, testifica de tu calidad. Dios quiso hacer el planeta Tierra para que el ser humano viera cuán grande es el Dios que creó la Tierra. Por esa razón, ustedes ven por lo menos 4 cosas que no fueron creadas en el jardín del Edén. El mundo loco del cual nosotros hoy estamos presenciando, el mundo que Dios creó, no fue creado con cementerios. ¿Por qué? Porque Dios no creó la muerte. No, Dios no es el autor de la muerte. Cuando tú dices, Señor, ¿por qué te la llevaste? Señor, ¿por qué ella se murió? La culpa no es de Dios. La muerte es una intrusa. La muerte es el resultado de la violación de las leyes de la salud, de la violación de las leyes morales. La muerte es la separación del hombre de Dios. El hombre, cuando se separó de Dios, comenzó a morir. Y ahora Dios tampoco creó hospitales, porque Dios no es causante de las enfermedades. En el jardín del Edén ni había cementerios, ni tampoco había hospitales, porque Dios no colocó la muerte en el plan original de su creación. Tampoco Dios creó pobreza, por eso no existían bancos en la época de Dios. Dios lo preveía todo. Dios era el rey, el soberano, el dueño, el que tenía todo para bendecir a su pueblo. El hombre se separó de Dios y Dios ahora ve que el hombre se vuelve un delincuente. Por eso Dios no creó cárceles, porque Dios no creó delincuencia. Dios no creó, amados hermanos, un mundo como el que nosotros vemos, que da vuelta en locura. Ese no era el programa de Dios. Este no es el mundo que Dios creó así. ¿Qué pasa, Señor, con el mundo que Dios no creó así? Si hablamos del mundo moral,
Si hablamos del mundo moral, leemos las leyes que amparan los antivalores, leyes que amparan el aborto, el nudismo, el homosexualismo, el lesbianismo. Todas esas leyes no están contempladas en la palabra de Dios. A todo esto Dios le llama pecado, aunque el hombre legisla y coloca su firma como legal. No todo lo que la sociedad aprueba, no todo lo que el Estado aprueba es correcto. ¿Cómo, amados hermanos, el gobierno dibujó el concepto de familia? También Dios ve cómo lo social se ha vuelto antisocial. De aquí que la delincuencia, la anarquía, la segregación, la violencia, la inseguridad, la incertidumbre, la injusticia, el terrorismo, la lucha por los derechos humanos es el pan doloroso nuestro de cada día. ¿Y qué hablar, amados hermanos, del mundo económico en que vivimos? El pánico económico, la bolsa de valores en picada, el desempleo, la pobreza, el hambre, la miseria, las empresas en bancarrota y muchas crisis más. Dios no creó un mundo loco como el que estamos viviendo. Tampoco Dios creó en la salud, lo fisiológico, la violación de las leyes de la salud, la vida bajo sedantes. Muchas personas, para poder sobrevivir, tienen que vivir pegados de una pastillita, pegados de una inyección, pegados, amados hermanos, de algo que les dé un marcapaso. Eso no está en el plan de Dios. Por eso lo fisiológico está ahora venido abajo. Vida bajo sedantes, vida dependiente de medicamentos, enfermedades mentales como la depresión y otras locuras más. Este no es el mundo como Dios lo creó. Ahora, ¿qué está pasando con nuestro planeta Tierra? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué el mundo creado bueno en gran manera? ¿Por qué el mundo bueno creado en gran manera se ha convertido en un degrado? ¿Por qué se ha degradado en gran manera el mundo? ¿Por qué nuestro planeta que Dios creó para que fuese habitáculo de hombres un poco menores que los ángeles se haya convertido en hombres peores que demonios? ¿Saben una cosa? Estuve leyendo en un libro cómo Satanás está aterrado hasta dónde la condición de su mano, de sus manos sagradas. El mismo Satanás se está asombrando de hasta dónde el hombre ha llegado. Ni siquiera el demonio estaba pensando en la crueldad con que los hombres manejan la vida. Vaya Buenaventura, donde están las casas de pique. ¿Pique de qué? De seres humanos. Increíble, horrible. Vaya Cali, fronteras invisibles. Vaya usted a cualquier lugar, aquí mismo en Jumbo, donde la gente se mata por cualquier centavo, donde el ser humano se volvió despreciable. Eso no. ¿Por qué ahora nuestro planeta cada vez se corroe más, cada vez lo perfora más, cada vez lo contaminamos más? El por qué el mundo creado bueno en gran manera se ha degradado en gran manera. Mire, un versículo del sabio que en el planeta pobló más sabiduría que ningún otro hombre. Él dijo: he aquí que esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El mundo se ha degenerado porque el ser humano hecho recto se pervirtió. Número uno. Número dos, ¿por qué el mundo creado bueno en gran manera se ha convertido en una cloaca? En el desagüe, en químicos, en diferentes clases de desechos. Se habla del mar como la cloaca del universo, el mar nuestro. Se habla de la atmósfera que se puede cortar con un cuchillo. Usted pasa, ve pasar un avión que deja en su estela toda la cantidad de mugres, toda la cantidad de contaminación que el ser humano se traza para morir dentro de poco, porque vale menos el ser humano. Y se llegaron las naciones, y tu ira ha venido, y es tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
Aunque gracias a Dios muchas personas que se levantan contra el toreo, se levantan contra la contaminación, y a eso se los callan con un cheque, mis amados hermanos. Ellos están diciendo, las personas que están contaminando, destruyendo el planeta, serán destruidos. Segunda razón por la cual el mundo que Dios creó está dejando de ser como Dios lo creó. La primera, por la perversión del hombre. La segunda, por la contaminación que el hombre está causando. Y la tercera, dice, por tanto como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Saben por qué? Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. El demonio que en el jardín del Edén le dijo a Eva, Dios es mentiroso, el día que comieres de este árbol no te vas a morir. Dios miente. Ese mismo Dios, ese mismo Satanás que dijo en el jardín del Edén, es que no se puede cumplir la ley de Dios. La ley de Dios no la pisoteo. Hoy se predica en los púlpitos a través de religiosos que la ley de Dios está abolida. Es la otra causa por la cual el planeta está sucumbiendo en el mundo en que vivimos. Tres causas. La primera, el ser humano se pervirtió cuando Dios lo creó perfecto y recto. La segunda, porque el ser humano se encarga de contaminar el planeta. Y la tercera, porque Dios allá y nosotros los humanos acá. Ustedes han visto una especie de ángulo que está de boca abajo y tiene una línea así como si fuera una A y un círculo. Ese es el símbolo de la anarquía. ¿Qué quiere decir eso? Dios allá, a nosotros no nos importa, y nosotros vivamos acá y vivimos el playboy, comamos y bebamos de manera muy lejos. No necesitamos de Dios. Aquí vivimos sin Dios y sin ley, y eso ha hecho que el mundo se haya venido de menos a menos. Y ahora, mis amados, el Dios que hizo un mundo tan maravilloso, ¿cómo se va a encontrar feliz? ¿Cómo va a disfrutar? ¿Cómo Él no está haciendo una fiesta de violines en el cielo? Mientras aquí nos estamos matando, mientras los padres están violando a sus hijitos, mientras se están casando hombre con hombre, mujer con mujer, mientras se está desfigurando el carácter de Dios en el ser humano. Una iglesia de La Paz invitó a un señor que cuando estaba en el vientre de su mamá, él había sido dedicado a Satanás. Y desde muy niño, recién nacido, toda su vida, antes de entregarse a Cristo, fue una vida terriblemente demoníaca. Él menciona a 7 hombres que son poseídos directamente por Satanás. Uno de ellos, lo que ustedes ven de enlace a este famoso de Centroamérica, que se llama Cash Luna, que usa mucho esto, el macho cabrío, que no tiene movimientos controlados por su voluntad de un lado, que tiene un tipo, como si estuviera borrachito. Es el lado que Satanás posee. Y con ese lado es que él puede hacer esto y como una baraja de naipes todo el mundo cae en el suelo. Es con ese método como Satanás no solamente a él, sino a millares y millares de seres humanos, creyentes y no creyentes, Satanás los ha endemoniado. Ese es el método que el diablo usa, de tal manera que mientras el predicador está hablando, caen con tembladera, vomitando, botando baba, y los que son, entre comillas, curados. Todo eso es lo que está ocurriendo, que le causa a Dios dolor y tristeza. Y aún podríamos llegar a preguntarnos, ¿qué hará Dios
ante un mundo destruido por el hombre? ¿Qué hará Dios ante un mundo que se